Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la ronda séptima. Trajimos la partida buena por parte de Wesley So y esta partida también es muy interesante, también casi pues en los puestos top. Cuba, que veíamos en la ronda anterior, que se situaba en la octava ronda, en la octava posición dentro del top 10, y por otro lado está India del grupo B, y vamos a ver qué pasa a continuación. Las piezas blancas las lleva Carlos Daniel Albornoz Cabrera y las piezas negras las lleva Guques. E4 ya en el tablero, C5 defensa siciliana, y aquí se opta por lo más jugado, sobre todo a nivel pues de élite, que es caballo F3. Otras opciones es C3, variante a la pin, preparatoria para D4, jugar D4 directamente, gambito Smith-Morra, F4 directo sería ataque McDonnell, ataque Lasker con G3, caballo C3, siciliana cerrada. Traje algo de teoría sobre alguna de estas variantes y de momento las blancas responden con caballo F3. Tras estos movimientos, ahora sí, caballo C6 y C3 transponiendo una variante a la pin. La idea en esta posición, como decíamos, es consolidar un centro bastante potente en caso de que haya cambios por parte de las negras, y el tema es que las negras tienen dos movimientos principales en esta posición, y es atacar este peón indefenso de 4 jugando caballo F6, por lo tanto habría que hacer algo al respecto. Quizás tras este movimiento E5 es una buena continuación y caballo D5 entraríamos en otra partida, y aquí se opta por este movimiento, bueno, pues en el que también se ataca el centro por parte de las negras. D5, E por D5, dama por D5, se ha sacado la dama prematuramente al centro, pero gracias a que el peón está en C3, pues el caballo no puede atacar directamente o rápidamente a la dama enemiga, y tras estas jugadas D4 entrando en la variante Barmen, típico en este tipo de posiciones, o en la variante Lapin, en el que en ocasiones se genera un peón aislado para las blancas. Tras estos cambios, aquí es mejor capturar con el peón, ya que aunque se genera un peón aislado, se libera la casilla C3 para que el caballo pueda desarrollar por su casilla natural. No obstante, esto no ocurre en la partida. También en otras alapines, pues si el caballo o si C3 no se mueve el peón, posibilidades para el caballo es A3 con caballo B5, también caballo C4, caballo C2. Os dejaré un enlace a la teoría sobre esta variante alapín bastante interesante. Y tras estas jugadas, Guques de momento opta por el desarrollo, evitando este peón aislado, ¿no? Caballo F6, desarrollando. D por C5 son las blancas, Albornoz el que captura, aún perdiendo el enroque, cuenta con peón de más, aunque Guques decide atacarlo desde la siguiente jugada, jugando E6, B4 llegándolo a defender, y tras A5 se ataca la estructura de peones, primero B5, C5 nuevamente indefenso, aunque hay que hacer algo con el caballo. Este se retira a E7, y aquí viene una imprecisión quizás por parte de Albornoz jugando caballo E5. Una idea más interesante pues es continuar con el desarrollo, jugando caballo B D2, y tras caballo E D5 atacando en C3, también con ataque sobre C5. La idea de las blancas es jugar C4, perdiendo ya el enroque se había perdido, dando un jaque, y en esta posición tras este movimiento hay doble ataque sobre el peón de C5 de momento, ya que también está atacado el peón de F2 en esta posición, pues puede venir algo de cambio de material, y tras estas jugadas, bueno, pues la partida continuaría con cierta igualdad. Todo esto no ocurre, ya que aquí, y antes de sacar el caballo de B a D2, se opta por este movimiento, y la idea de Albornoz quizás es jugar C6, ya que tras los cambios pues tendría este peón pasado protegido, pero el tema es que tras estas jugadas Guques contraataca o se defiende jugando caballo G6 y atacando al caballo D5, caballo por G6, H por G6, alfil E3 nuevamente llegando a defender dicho peón, y tras estas jugadas caballo G4 atacando al defensor de dicho peón, ¿no?
de C5. Difícil salvar el alfil, no pasa en la partida, lo podemos ver rápidamente, ya que a estas jugadas se juega E5, protegido el peón por el caballo. Nuevamente tienes que volver hacia atrás y tras los cambios, bueno, pues las piezas negras contarían con pareja de alfiles y una posición pues quizás algo ventajosa, ¿no? Quedando una estructura de peones para las blancas algo débil. No obstante, aquí esta jugada quizás no ayuda tampoco del todo. Tras C6, B por C6, B por C6, caballo por E3 jaque y tras peón por, pues las blancas cuentan con 4 islas de peones, peones doblados en la columna C. Y bueno, pues vamos a ver cómo saca jugo de esto Guques. Tras estas jugadas de momento alfil A6, desarrollando y buscando el cambio de material, sea alfil por torre por A6 atacando a este peón de C6, caballo D2 es lo que se juega en la posición y tras alfil por F1, caballo por y torre H5, activando más rápidamente la torre vía columna H, evitando, bueno, pues desarrollar primero el alfil, el rey, etc. Caballo G3 tocando a la torre viene hacia el centro, ataca el peón D3, torre 1 activando la torre de H1 y bueno, pues defendiendo el punto, y tras estas jugadas alfil D6. Se desarrolla el alfil, se controla la casilla de C7, de alguna manera evitando que las blancas puedan jugar en algún momento este movimiento. Es verdad que es un peón difícil de defender en esta posición, y tras estas jugadas torre B1 ganando la columna abierta, torre A6 con ataque directo ahora sí sobre el peón de C6 que no se puede defender, rey C2 conectando las torres, activando un poquito más el rey, y tras torre por C6, E4, bueno, pues ganando un poquito más de espacio en el centro. Vamos a ver bastante presión ahora por parte de las negras sobre el punto de C3. Torre C7 de momento por parte de Guques, evitando que las blancas puedan entrar por la séptima. La idea es traer también el rey A7 y empezar a progresar con los peones y con el rey sobre el flanco de rey. Tras estas jugadas torre E3 defendiendo ambos peones en una ocasión más, rey E7, y tras estos movimientos torre D3. La partida continúa con torre C5 doblando torres. De momento el peón está defendido hasta en 2 ocasiones, el caballo no defiende ya el punto de 4 o deja de estar atacado por parte de las negras, por lo tanto se retira a E2 añadiendo más defensa sobre el punto de C3, y tras estas jugadas alfil E5 con triple ataque y muchísima presión sobre dicho peón. Es verdad que aquí las negras podrían capturar un peón en H2, pero tras jugar G3 el alfil queda semi-encerrado y aunque no se pierde, las negras tendrían que jugar algún movimiento como torre H5 para proporcionar algo de defensa al alfil y de alguna manera pues quizás esa fuerza en el ataque que tienen las negras se perdería un poquito, ¿no? Por lo que Guque sigue insistiendo sobre este peón, alfil E5, G3, y tras estas jugadas la partida continúa con torre C4, fijando el peón de C3. También la torre negra tiene en algún momento pues algo más de movilidad en la cuarta. De momento está atacando el peón de 4, torre 3 defendiéndolo, y tras jugarse alfil de 6 volviendo, rey de 3 activando el rey blanco. Tras estas jugadas torre A4 y caballo C1 defendiendo el peón atacado en esta posición. La partida continúa con G5, la idea es avanzar o comenzar con el avance de peones en el flanco de rey como comentábamos anteriormente, torre B5 atacándolo y F6 defendiéndolo. Rey C2, alfil E5, como vemos las piezas negras pues o los peones hay cierto progreso, y las blancas vamos a ver que de alguna manera pues repiten casi movimientos. Tras estas jugadas rey B3 atacando la torre, vuelve a C4 y caballo E2 volviendo a defender, ya que nuevamente pues el peón estaba atacado hasta en 3 ocasiones y se vuelve a defender hasta 3 veces. Guque se encuentra este movimiento, A4, jaque, rey C2, y tras jugarse G4 para G5 se juega en la posición torre B6. La partida continúa con G5 precisamente,
torre A6 atacando al peón de A4 y tras volver con el alfil a D6, la idea es avanzar el peón de A3 ya que estaría protegido por el alfil y así, bueno, pues ganar casillas como la de B2. Tras estos movimientos, bueno, pues el rey va y viene, rey D3, A3 ya en el tablero y tras jugarse E5 por parte de las blancas, la idea es que si alfil por se está entregando un peón, pero a cambio se ganaría el de A3 y así las blancas cuentan con dos peones pasados, el de C3 es difícil de mover, pero quizás se ha perdido un poquito de ataque en la posición, por lo que tras F por E5 lo que logra Albornoz es doblar peones a las piezas negras y así, bueno, pues dificultar el avance. Torre A5 y rey F6 comenzando con la activación del rey. Tras estas jugadas, torre B5 ocupando la columna abierta, rey F5 y caballo D4 dando un jaque aprovechando que el peón está clavado por la acción de la torre sobre el rey y obligando al mismo a retirarse, ¿no? Y capturar con la torre pues quizás no sería lo suyo. Por lo tanto el rey vuelve a F6, caballo E2 y aquí tras estas jugadas no se juega directamente E4 ya que el peón de C3 está defendido, lo vemos rápidamente. En caso de jugarlo, ¿qué podría pasar? Las blancas simplemente capturan en E4 y en caso de hacer cambios en esta posición el caballo sigue defendiendo el punto de C3 y evita que las negras entren con su torre. Por lo que, sin un movimiento de espera, pues hace esta jugada Guques y tras estas jugadas caballo C1, aprovechando que tienen que hacer algún movimiento las piezas blancas y se deja defender el peón de C3, es cuando ahora juega E4 jaque y bueno, pues no se puede capturar, no pasa en la partida, lo vemos en un segundito, ya que tras estos cambios C3 está indefenso y bueno, se está atacando al caballo, se tiene que retirar, torre C2, atacando pues el peón de H2 y sobre todo este peón de A2 buscando una coronación rápida. Por lo que aquí es inviable la captura por parte de la torre, el rey vuelve a esta posición de C2 y tras estas jugadas torre C4 nuevamente atacando este peón de C3. Tras estos movimientos la partida continúa con rey B3, quizás un poquito mejor o de aguante hubiese sido traer esta torre de B5, que aunque es verdad corta un poquito el paso para el avance quizás ahora del rey, pues tampoco estaba haciendo mucho a pesar de tener una columna abierta y quizás con este movimiento se refuerza la defensa sobre este peón de C3. Se juega no obstante rey B3 y aquí viene un movimiento maravilloso por parte de las piezas negras que bueno, pues hace que las blancas abandonen tras un par de movimientos, ¿no? Guques juega alfil F4, entrega temporal de pieza y bueno, pues aunque se captura en F4 se decide abandonar en esta posición y el tema es que aunque las negras han entregado pieza, tras la recaptura por parte de las negras nuevamente se desdoblan los peones, pero sobre todo la torre no puede estar en tercera, está atacada, deja defender el peón de C3 y a torre E1 vendría esta jugada con jaque, torre por C3 jaque, doble ataque al caballo, el peón de A3 pues está defendido por la torre, pero evita que el rey pueda defender en B2 al caballo por una segunda ocasión, por lo tanto una vez se retire las piezas negras contarían con bastantes peones de más en la posición. Por mi parte nada más respecto a este vídeo y vamos hablando para otros. Un saludo, chao.